Ok, bien, nosotros vamos a ver todo lo concerniente a la materia de fenómenos de transporte. Me parece que no les había comunicado cómo iba a ser el sistema de evaluación, ¿no? Me parece. Vamos a tomar dos parciales, cada uno de 25%. Le vamos a asignar 15 puntos a las tareas y 35 nuestras tareas, prácticas, investigaciones, todo eso, y 35 puntos al examen final. ¿Ya? Bien. ¿De qué se trata en realidad los fenómenos de transporte? Un poquito dirigido al área química, al área de alimentos. En realidad es una ciencia, podemos decir, que se encarga de tres situaciones, del transporte, obviamente, pero primero de cantidad de movimiento, eso lo hacemos en función a un fluido viscoso. Vamos a ver como segunda parte el transporte de energía a través de los mecanismos de conducción, convección y radiación, y también el transporte de materia a través de la difusión. Ahora, en realidad, en realidad, vamos a concretar la materia en tres situaciones o tres aspectos bastante importantes. Lo que es la dinámica de fluidos, esencialmente viscosos para nuestra área, la transmisión de calor y, bueno, también la transmisión de materia. Vamos a ir viendo algunos conceptos básicos muy rapiditos para que podamos entrar también más en materia. Lo que es un fluido. ¿Qué es un fluido? Se define fluido aquel estado de la materia, así en palabras muy sencillas, donde la atracción molecular entre las moléculas componentes de esa sustancia denominada fluido es bastante débil. En palabras más sencillas, podemos decir que es toda sustancia que es capaz de fluir y que sobre todo se adapta a la forma de los recipientes en los cuales están contenidos. El proceso de deformación continua que tienen este tipo de sustancias es lo que llamamos fluidez. Es una sustancia que se deforma continuamente por la acción de un conjunto de fuerzas, entre ellas la principal es la fuerza cortante. Muy bien. Por ejemplo, ¿cómo vamos a clasificar a los fluidos? Tenemos los fluidos no newtonianos. ¿Cuáles son esos? Son aquellos cuya viscosidad varía con la tensión cortante que se le aplica. ¿Sí? Es decir, no hay un valor definido constante de viscosidad. Eh, en todo caso, la viscosidad de este tipo de fluidos varía con la fuerza que se le aplique a través del esfuerzo de corte. Ahí tenemos, por ejemplo, varios ejemplos, como suspensiones densas, los elementos líquidos, pinturas, crema dental, etcétera. En el sentido de que la fuerza cortante a un comienzo puede ser necesario, como se muestra en la imagen, puede ser necesaria una mayor fuerza para poder penetrar dentro del fluido, pero una vez luego esa fuerza cortante va disminuyendo a medida que la viscosidad también varía en función a ese esfuerzo cortante. ¿Sí? Pero nosotros en realidad no vamos a concentrar más en los fluidos neptunianos. Los fluidos neptunianos en estos, la viscosidad es totalmente proporcional a la variación o al gradiente de velocidad. Es decir, que la viscosidad permanece constante. Fíjense esta gráfica, donde en el eje X tenemos nosotros la variación de velocidad, denominado gradiente de velocidad. En el eje Y vamos a colocar el esfuerzo cortante que se le aplica. Entonces, a medida que va aumentando la velocidad, es necesario mayor refuerzo cortante. Y esta línea que se forma, que es la viscosidad, la cual es proporcional entonces a los dos ejes y que genera una pendiente, esa pendiente se permanece constante, ¿cierto? Es una línea recta. Pero en realidad esa pendiente corresponde a la viscosidad de la sustancia como fluido neptuniano. Es una característica muy importante para este tipo de fluidos, les decía, que la viscosidad permanece constante, pero varía proporcionalmente al incremento a mayor velocidad, mayor esfuerzo cortante. Bien, acá tenemos un ejemplito un poquito que vamos terminando de definir lo que es la viscosidad. Sabemos nosotros que la viscosidad es una medida que se resiste,
que ofrece resistencia a que el fluido se deforme, a fluir. Es una propiedad que depende en todo caso específicamente de la temperatura. Y en algunos casos, como lo mencionamos anteriormente, de la fuerza cortante o del esfuerzo cortante, ¿no? Si por un lado tenemos agua, tenemos miel, ¿cuál de ellos es más viscoso? Pues el que presente mayor resistencia a fluir o a deformarse. En este caso, el más viscoso pues será la miel, ¿no? Comparado con el agua, presenta una mayor resistencia a fluir o a deformarse. ¿Quieren dar mis ejemplos? No, ahora sí ya, se me adelanté mucho. Para ello vamos a enfocarnos bastante nosotros en lo que llamamos la ley de la viscosidad de Newton, ¿no? Cuando a un fluido se le aplica una fuerza o un esfuerzo cortante, inicialmente este fluido presenta una resistencia al movimiento, a deformarse. Conforme dicho esfuerzo vaya aumentando, el fluido va a empezar también a deformarse, ¿no? Y posteriormente empieza a fluir y su velocidad va a ir aumentando de este fluido a medida que se le vaya aplicando mayor esfuerzo, mayor fuerza cortante. De ahí podemos nosotros indicar, según la viscosidad de Newton, que ese esfuerzo cortante que se le aplica a la sustancia es directamente proporcional al gradiente de velocidad que se aplica. ¿Sí? Bien, entonces, para poder llevar esta proporcionalidad a una igualdad, decimos entonces que el esfuerzo cortante que se le aplica a la sustancia es igual a la viscosidad por el gradiente de velocidad. Esta viscosidad, por si acaso, es la viscosidad dinámica, ¿no? Tenemos dos tipos de viscosidad, la dinámica y la cinemática. Bueno, este signo negativo se lo coloca únicamente para indicar la dirección hacia dónde está dirigido el esfuerzo cortante. ¿Ya? Únicamente nos dice eso. Bien, recuerden entonces, la viscosidad es igual a el esfuerzo cortante es igual a la viscosidad por el gradiente de velocidad. Muy bien. Aquí vamos a mostrar una gráfica, sigue ingresando. El diagrama de viscosidad, que si partimos de la ley de Newton, y además habíamos mencionado que vamos a trabajar específicamente para los fluidos newtonianos, y haciendo relación a lo que anteriormente habíamos comentado, donde el esfuerzo cortante es igual a la viscosidad por el gradiente de velocidad, ¿no? Si colocamos nosotros el esfuerzo de corte o la fuerza cortante en el eje Y, colocando el gradiente de velocidad o también diferencial en función al diferencial de velocidad en el eje X, vimos hace rato que se forma entonces en el caso de los fluidos newtonianos una línea recta, donde la pendiente de esa línea recta corresponde a la viscosidad, ¿sí? Pero paralelamente a eso se pueden ir generando otros tipos de fluidos, ¿no? Recuerden, acá en el eje Y estamos colocando el esfuerzo, la fuerza cortante, y en el eje Y la velocidad expresada en tasa de deformación, ¿no? Entonces, pero nosotros nos vamos a enfocar más en lo que es el fluido newtoniano, que genera una línea recta, ¿no? Aquí tenemos la ecuación de la línea recta. Esta ley de Newton nos dice específicamente que a dicha resistencia por cada unidad de superficie que aparece entre dos láminas deslizantes, porque ahora el fluido se tiene que deslizar dentro de un conducto, dentro de una cañería, dentro de dos láminas deslizantes. Y esa variación de velocidad, de velocidad, que es el diferencial de velocidad, y la separación de Y, que es la separación que existe entre láminas, ¿no? Es lo que llamamos nosotros el esfuerzo cortante. Y habíamos aquí mostrado la ley de Newton que hace rato comentábamos. Fíjense lo siguiente, en esta gráfica. Es importante que aquí entendamos bien qué es el esfuerzo cortante. A ver, tenemos dos láminas, dos placas, ¿no? La inferior y la superior. La placa superior se está deslizando una determinada velocidad a la cual se le ha aplicado también una determinada fuerza, se está deslizando hacia la derecha. El fluido que está en el interior lo tenemos en estado estacionario, ¿sí? Entonces, al empezar a moverse la placa hacia la derecha, ¿no? Va a empezar a moverse también el líquido.
Entonces, pero va a haber un gradiente de velocidad. Esto es lo que llamamos nosotros el perfil de velocidad. Entonces, la velocidad, si miren el mouse, bueno, el puntero que nos genera aquí, la velocidad del fluido en esta etapa, la que está bien pegada a la superficie de la lámina, la velocidad que tenga el fluido en esa parte será exactamente la misma velocidad que tenga la lámina. Pero a medida que vamos bajando, nos vamos acercando a la otra placa, la cual es fija, la cual no se mueve, esa velocidad del fluido va disminuyendo. A consecuencia de la resistencia que opone la lámina inferior sin movimiento, opone una resistencia al movimiento para el fluido, de manera que va generando una disminución de la velocidad del fluido. A tal punto se puede decir entonces que este fluido que está dentro de estas dos láminas, en la parte inferior tiene aquí una velocidad cero. Si la velocidad que tiene el fluido en este punto abajo es la misma velocidad de la lámina inferior, una velocidad cero. Y bueno, y a medida que nos acercamos a la lámina que se mueve hacia la derecha, llega un valor de velocidad máxima, que será la misma velocidad que tiene esta lámina superior. Pero al mismo tiempo podemos decir, en este punto, mientras más alta sea la velocidad, el esfuerzo cortante o el esfuerzo o la resistencia que ofrece el fluido es nula. ¿Qué quiere decir? Que en este punto donde la velocidad es más alta, la resistencia es nula porque el fluido se está moviendo con la misma velocidad de la lámina. Pero a medida que va bajando la velocidad, a medida que nos vamos acercando a la lámina inferior, va aumentando el esfuerzo de corte, va aumentando la resistencia. De manera que en este punto donde la velocidad es cero, el esfuerzo cortante es máximo. ¿Sí? Vuelvo a repetir que eso es muy importante que lo tengamos claro. Entonces, esta capa empieza a deslizarse, ¿no? A una determinada velocidad, porque se está moviendo la lámina superior. Pero estas velocidades van variando, porque este fluido está en estado estacionario. ¿Por qué se mueve? Porque la lámina superior está moviéndose y está provocando que el fluido también se mueva a diferentes velocidades. Va a llegar un momento que tiene la velocidad máxima, les comentaba. Esta velocidad máxima es la misma velocidad con la cual se mueve el fluido. No hay ahí ninguna resistencia de oposición. Ahí en ese punto donde la velocidad máxima de movimiento del fluido es máximo, en ese punto el esfuerzo cortante, la resistencia que pone el fluido al movimiento es cero. Pero a medida que va bajando y va disminuyendo la velocidad, ¿por qué va disminuyendo? Porque hay algo que se está oponiendo, hay algo que se opone o se resiste al movimiento y ese es el esfuerzo cortante. Ese esfuerzo cortante es máximo cuando el movimiento del fluido es cero. Pues en la parte inferior tenemos una lámina fija. ¿Sí? Importante que recordemos eso. Cuando la velocidad es máxima, el esfuerzo cortante es cero. Y cuando la velocidad es mínima, es decir, cero, el esfuerzo cortante es máximo. Porque ahí está la total resistencia al movimiento que está provocando que el fluido en esta etapa no se mueva. Entonces hay una total resistencia. Ahí la resistencia es máxima. Entonces el esfuerzo cortante es máximo y eso está generando que en este punto inferior, donde es la placa fija, la velocidad pues sea cero. ¿De acuerdo? Bien, a ver. Importante recalcar que el gradiente de velocidad es un punto específico al esfuerzo cortante, ¿no? Este gradiente de velocidad es proporcional a este esfuerzo cortante, a una determinada distancia, ¿sí? Pues si vuelvo para la gráfica anterior, esta velocidad, esta variación o este diferencial de velocidad, que en este caso va del valor máximo, la velocidad va disminuyéndose del valor mínimo, es proporcional pues al crecimiento también del esfuerzo de corte, ¿no? Ok. Justamente lo que mencionábamos, que el gradiente de velocidad es proporcional al esfuerzo cortante al fluido. Eso pues la gráfica que habíamos visto hace un momento.
¿no? Estamos suponiendo las dos láminas, acá tenemos la variación de la velocidad respecto a distancia transcurrida dentro del fluido, o capas dentro del fluido, y en el eje Y tenemos el esfuerzo cortante, ¿no? Entonces, esa variabilidad que tiene la velocidad, que se la va a expresar en diferencial de velocidad sobre diferencial de X, es proporcional a la variación del esfuerzo cortante, lo que nos genera entonces para nosotros una pendiente que es traducida como una constante. Es constante esta viscosidad, y recuerden que estamos trabajando exclusivamente para fluidos neptunianos, donde la viscosidad permanece constante. Pero bien, les comentaba hace un momento que aparte de tener el fluido neptuniano, se presentan otros tipos de fluidos también, ¿no? El que tiene ese comportamiento lineal que se ajusta a la línea recta es el fluido neptuniano, que es el que se va a estudiar. Pero tenemos ¿no? Pero tenemos los fluidos dilatantes. Fíjense qué sucede con este fluido dilatante. Si vemos la gráfica, recuerden que la vertical es el esfuerzo cortante y la horizontal es la velocidad, ¿no? Podemos en este fluido, según la gráfica, como vemos en este fluido dilatante, que a medida que va aumentando el esfuerzo de corte, su velocidad aumenta muy drásticamente, lo que significa que va adquiriendo ciertas características de sólido, ¿sí? Ahí pudiéramos hablar de una solución de maicena en agua. Tenemos también el fluido pseudoplástico. Vemos nosotros que a medida que va aumentando la tensión de corte o el esfuerzo de corte, la pendiente, aquí fíjense en esta parte, la pendiente va disminuyendo. Si la pendiente disminuye, significa que la viscosidad disminuye. Un ratingo, por favor, chicos. Ok, perdón. Le decía entonces, de los fluidos pseudoplásticos vemos nosotros que si bien a un comienzo, cuando la tensión es ya pequeña, aumenta un poquito la pendiente. Pero luego que toma determinado valor el esfuerzo cortante, la pendiente va disminuyendo, ¿no? Significa que va disminuyendo también la viscosidad. Entonces, a una determinada tensión, a un determinado valor de esfuerzo de corte, la viscosidad del fluido va disminuyendo al mismo tiempo que también aumenta la velocidad de movimiento. Tenemos también nosotros los fluidos, los plásticos de Bingham, que tiene este comportamiento. Ustedes miran, pero tiene aquí un comportamiento lineal, donde aparentemente la viscosidad es lineal. Es cierto, su viscosidad permanece constante, pero a diferencia de lo que es un fluido newtoniano, ¿en qué varía? Que a un comienzo debemos nosotros aplicar un determinado esfuerzo de corte para que recién el fluido en forma lineal empiece a fluir. Y hay un ejemplo muy claro, es la crema dental. Si ustedes agarran la crema dental, la ponen así, la vacían en un vasito o en una mesa, se queda ahí medio endurecida, ¿cierto? Pero si ustedes aplican esfuerzo o fuerza sobre la crema dental, a una determinada esfuerzo de corte que se haga, esa crema dental, ustedes la pueden ya desparramar. Pero de por sí, por el mismo esfuerzo del medio ambiente, no genera ninguna deformación ni empieza a fluir de por sí. Necesita una determinada cantidad de esfuerzo de corte para que pueda empezar a fluir la crema dental. ¿Sí? Ok, perfecto. Bien, otra cosa importante, según la ley de Newton, que este esfuerzo de corte, habíamos dicho que es igual a la viscosidad dinámica
por el diferencial de velocidades sobre el diferencial de distancia o altura entre las placas, ¿sí? Pero también es igual nuestro esfuerzo de corte, es igual a la fuerza que se le aplica, a la fuerza sobre el área que se aplica a dicha fuerza. Fuerza sobre área nos da también esfuerzo de corte. Este diferencial de velocidad sobre diferencial de distancia, está en 1 sobre z comunidades. La viscosidad dinámica del fluido se la puede expresar en newton segundo sobre metro cuadrado o directamente pascal segundo. Sabemos que pascal es igual a newton sobre metro cuadrado. El esfuerzo cortante lo vamos a expresar en newton sobre metros cuadrados o también se puede decir kilogramos sobre metros segundo cuadrado. ¿Sí? O también el esfuerzo cortante se lo puede expresar, tal vez está faltando acá, se lo puede expresar directamente en pascales también, el esfuerzo de corte. Bien, vamos a diferenciar un poquito entre lo que es la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática. La viscosidad dinámica dice que también es conocida como viscosidad absoluta. Es una característica de los fluidos y que además es totalmente dependiente de la temperatura y la presión. Y las unidades, las habíamos mencionado hace un momento, se los expresa en newtons segundo sobre metro cuadrado, puede estar en pascales sobre segundos, en kilogramos sobre metros sobre segundo. Además es importante recordar estas equivalencias, donde un pascal es igual a 1 kilogramo metro segundo cuadrado y que también es igual a 1 newton sobre metro cuadrado. Estas son las tres principales, estos que están de negro son las tres principales unidades de la viscosidad dinámica. Ah, bueno, me olvidaba. También importante recordar, ¿no? Vamos acordándonos un poquito, que un newton es igual a kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Luego tenemos la viscosidad cinemática. Bueno, una cosita antes de dar la definición acá, chicos. Hay mucha confusión a veces en la forma de cómo se la simboliza. Muchos libros simbolizan a la viscosidad dinámica con y tal vez ustedes la conocen así, ¿no? Me parece que el BIR trabaja de esa manera, la verdad que no he podido verlo, como una N que le simbolizan a la viscosidad dinámica. Y a veces la viscosidad cinemática un redondito, una cosita, ¿ya? Pero le he tratado de buscar una simbología que sea utilizada y que sea tal vez mucho más fácil, a lo menos viscosidad cinemática la conocemos con uno más, ¿no? Es lo más común. Bueno, y viscosidad cinemática con B, pero con B mayúscula. Se van a dar cuenta en el desarrollo de la materia que por lo menos con nosotros en este curso, para que vayamos manejando la misma nomenclatura y sobre todo los que ya la han visto de repente más antes de la materia se pueden estar confundiendo en la simbología. Vamos a simbolizar B mayúscula a la viscosidad cinemática y la B minúscula cuando hablemos de velocidad, ¿sí? De velocidad. Bien, entonces la viscosidad cinemática es una medida de la resistencia interna que tiene un fluido a poder fluir a través de sus mismas fuerzas gravitacionales. ¿Sí? Muy bien. Importante que la viscosidad cinemática es igual a la viscosidad dinámica dividido entre la densidad. ¿Sí? De esa manera calculamos nosotros la viscosidad cinemática. Bien, aquí lo que les comentaba un poquito. Y las unidades en las cuales se presenta la viscosidad cinemática es de metros cuadrados sobre segundo. En esas unidades va a estar la viscosidad cinemática. Bien, a ver, todavía nos cansamos un poquito de teoría, vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? Bien, a ver. Dice el enunciado. Una tubería tiene un diámetro de 1 metro. Entre ambas placas, vamos a hacer los dibujitos. Acá están ambas placas. Y tiene un diámetro, una distancia Z de 1 metro. Dentro de las placas se encuentra un fluido, el cual está en movimiento. Sí, hay un fluido que está en movimiento.
no, que se mueve a una velocidad de 0,6 metros segundo cuadrado. Perfecto, está la velocidad. Sabiendo que la fuerza aplicada para mover el fluido es de 0,8 newton, me está dando la fuerza. Se desea conocer el valor de la viscosidad que tiene el fluido, ¿sí? Y se considera que el flujo cortante y la viscosidad es constante durante todo el proceso. Aquí aclarar una cosita, en realidad el fluido no se está moviendo, lo que se está moviendo es la placa inferior, se está moviendo a una velocidad de 0,6 metros cuadrados. Entonces, la placa superior se está manteniendo constante. La fuerza que se le aplica a la placa inferior para que se mueva es 0,8 newton. Entonces, este líquido en estado estacionario, al empezar a moverse la placa inferior, va a provocar también un movimiento del fluido, también hace el mismo sentido, donde la velocidad que tenga el fluido en esta parte, bien apegada a la placa que se mueve, pues esta velocidad de la primera capa de esta sustancia va a tener la misma velocidad que tiene la placa al moverse. Esa velocidad del fluido va disminuyendo a medida que aumenta la distancia o se acerca a la placa fija. Es decir, que la velocidad disminuye. Pero el motivo es por qué disminuye la velocidad, porque paralelamente a eso empieza a aumentar la fuerza de oposición, la fuerza de resistencia, que nosotros lo llamamos el esfuerzo cortante. Y ese esfuerzo cortante es máximo, ¿en qué punto? En este punto. En este punto la velocidad es cero y ahí está la fuerza cortante máxima. En este momento, aquí en esta parte superior, como la placa se mueve y el fluido se mueve en la primera capa de líquido pegada a la placa, se mueve con la misma velocidad. Ahí no hay ninguna fuerza cortante, no hay ningún esfuerzo cortante. Bien, en función a todo eso, se nos pide que calculemos con esta información qué viscosidad tiene el fluido ahí en su interior. Muy bien. A ver, veamos los datos que tenemos. Va a ser importante, como estamos trabajando con fuerza, y sabemos, habíamos visto una fórmula anterior que decíamos que el esfuerzo cortante es igual a la fuerza por área. Entonces, como tenemos el dato de la fuerza, va a ser necesario tener el área de la cañería para poder calcular el esfuerzo cortante. Pero si bien es cierto que el esfuerzo cortante o el flujo cortante no me lo están pidiendo, pero lo voy a necesitar para poder reemplazar en la fórmula en la otra fórmula que hay de esfuerzo cortante, que está en función a la viscosidad, y de ahí poder extraer la viscosidad que se me está pidiendo. Entonces, calculando el área de la cañería, diremos lo siguiente. Se supone que esta es una cañería circular, ¿no? Así redondita. Y el área, esa área de una circunferencia, viene dada por pi por radio cuadrado, ¿no? Sabemos que pi vale 3, 14, 15, 92, 6, 5, 4, estoy trabajando con los 5, 6 decimales, ¿ya? Entonces, de esa manera calculamos el área, ¿no? Bueno, pi, si sabemos que esto tiene 1 metro, la mitad, el radio, será 0,5, ¿no? 0,5 al cuadrado por el valor de pi. Entonces, el área que tiene, tal vez aquí en la imagen no se ve, decía, pues es una cañería en realidad, es una cañería así, ¿no? Entonces, esta área es pi por radio al cuadrado, el área de una circunferencia. Esa área es 0,78 metros cuadrados. Bien, ya tenemos el área. Ahora vamos a calcular el esfuerzo cortante, que si bien no me lo piden, lo necesito para luego poder calcular en realidad la viscosidad. El esfuerzo cortante, usando esta fórmula de que es igual a la fuerza por el área, donde el enunciado nos dice que la fuerza, donde está, aquí está, 0,8 newton, la fuerza es 0,8 newton, el área es 0,78 metros cuadrados, 0,78 metros cuadrados. De manera que el esfuerzo cortante va a ser igual a 1,02 newton por cada metro cuadrado. Bien, ya tenemos nosotros acá el esfuerzo cortante. El enunciado que me pide es la viscosidad. Entonces, voy a colocar de nuevo la misma imagen de hace rato. Habíamos visto que por definición
el esfuerzo cortante es igual a la viscosidad por el diferencial de velocidad y diferencial de distancia. Este signo negativo no hay necesidad que lo usemos, únicamente nos avisa la dirección del esfuerzo cortante. Bien, entonces, este diferencial de velocidad sobre el diferencial de Z permanece, es constante, es proporcional, lo dijimos hace un momento, ¿cierto? Entonces, esta viscosidad la pasamos al otro lado a dividir sobre el esfuerzo cortante y luego despeja. Voy a subir esto para arriba, ¿no? Entonces, esta diferencial de velocidad sobre diferencial de Z, podemos decir que es igual al esfuerzo de corte sobre la viscosidad. Sobre la viscosidad. Muy bien. Bien. Ahora, explicar una cosita. A ver, este signo negativo, quiero explicárselo bien. A ver. ¿Qué significa eso? Nosotros estamos localizados aquí. Fíjense en la pantalla, aquí. En este momento, aquí en esto donde la placa se mueve, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué es negativo? Porque es a mayor, a mayor velocidad, menor distancia, ¿no? Entonces, es negativo esta relación. ¿Por qué? Si nos paramos aquí en este lugar, donde aquí es la velocidad máxima a una determinada distancia. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras, si esta placa estuviera más pegadita acá, más cerca de la placa de abajo, que es la que se mueve, es decir, menor distancia. Entonces, a medida que nosotros nos vamos acercando a la placa superior, a medida que aumenta la distancia, ¿qué pasa con la velocidad? La velocidad va disminuyendo. Entonces, a mayor distancia, menor velocidad. Por eso que este factor lleva este signo negativo. Únicamente nos indica el sentido de la fuerza, del esfuerzo cortante. Bien, entonces, como la velocidad es una sola, es la placa inferior la que se mueve, en otro ejercicio vamos un poquito a deducir esta fórmula, ¿ya? Por lo pronto ocupémosla directamente así, ¿ya? Entonces, este esfuerzo cortante sobre la viscosidad, que es igual, fíjense, a la velocidad sobre la distancia. Entonces, estos dos factores, estamos igualando con estos dos, estamos despejando el esfuerzo cortante y nos queda esta relación, ¿ya? La operación que hemos hecho aquí, creo que en el siguiente ejercicio vamos a hacer una pequeña deducción, ¿ya? Bien, entonces en realidad podemos concluir que el esfuerzo cortante es igual a la viscosidad o la velocidad. ¿Qué velocidad? Es de la lámina inferior, la que tiene en la lámina inferior está presente la velocidad máxima en realidad del fluido, sobre la distancia es 1 metro, ¿no? Entonces ahí despejamos la viscosidad, porque es viscosidad lo que estamos buscando en el ejercicio. El esfuerzo de corte ya lo tenemos calculado en la anterior diapositiva. La distancia sabemos que es 1 metro. Y la velocidad máxima, la velocidad en este caso de la lámina inferior, que es la que se mueve, tiene una velocidad de 0,6 metros sobre segundo. Bien, reemplazando en esta fórmula, ¿no? Donde este esfuerzo cortante en la anterior lámina habíamos calculado que era 1,02 newton metro cuadrado, la velocidad, esta fórmula, la distancia entre las dos placas es 1 metro y la velocidad máxima dentro del fluido, que será en este caso la velocidad de la lámina inferior, que es la que está generando la velocidad máxima del fluido, es 0,6 metros sobre segundo. Resolviendo esto, tenemos que la viscosidad de este fluido que circula entre estas dos láminas es de 1,7 newton sobre segundo sobre metro cuadrado, lo cual es igual a decir directamente 1,7 pascal sobre segundo. Pascal sobre segundo. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Quedó claro lo que les comentaba del perfil de velocidad de esto? Esta parte me interesa que lo comprendan bien, porque va a ser importante para el manejo de otros ejercicios posteriores.
¿Por qué se da esto? Y por eso que nosotros comentábamos esta línea recta que para prácticamente, sobre todo cuando se trabaja con anchos, distancias un poco grandes y velocidades grandes también de movimiento, prácticamente hay una tendencia a que esto sea una línea recta, ¿no? Para velocidades más pequeñas, pues medio se acomba un poquito, ¿no? Bien, entonces fíjense que este fluido que está acá en el interior está quieto, está en estado estacionario. Entonces es la placa inferior la que se mueve, pero al moverse la placa inferior empuja, escúchame bien, empuja, porque hay una fuerza que se le aplica a la placa inferior, empuja al fluido. Entonces ese fluido va a tener diversas velocidades. El fluido que esté bien apegadito a la placa que se mueve con la misma velocidad de la placa. Pero a medida que nos alejamos de la placa que se mueve y nos acercamos a la placa que está estática, esa velocidad va disminuyendo porque hay una oposición, hay una fuerza de resistencia al movimiento. Esa fuerza de resistencia es la que nosotros llamamos el esfuerzo cortante. ¿Sí? La fuerza que se opone al movimiento. Entonces, en este punto donde es la velocidad máxima, no hay ninguna fuerza opositora. El líquido, el fluido que está bien apegado, para que me entiendan, bien apegado a la placa que se mueve con la misma velocidad con la que se está moviendo la placa. Es decir, ahí está nuestra velocidad máxima. Y ahí, como se mueve con la misma velocidad, la fuerza de resistencia es cero. Pero a medida que nos vamos alejando de la placa que se mueve, la velocidad va a ir disminuyendo. Va a ir disminuyendo la velocidad, pero al mismo tiempo va aumentando porque va aumentando la fuerza de corte, la fuerza de oposición va aumentando. Llegando a un momento donde la fuerza de oposición es tan alta, bueno, es alta, es máxima, donde ya se opone totalmente al fluido que se mueva. Y eso se da con el fluido que está en este punto, donde ahí la velocidad es cero y el esfuerzo cortante es máximo, porque está aplicando toda su fuerza a detener el movimiento del líquido. Bien, acá despejando un poquito. Esto creo que no lo habíamos terminado de resolver, no me acuerdo. Habíamos dicho que, bueno, ya reemplazando los diversos valores, obtenemos una viscosidad de 1,7 newtons sobre segundo sobre metro cuadrado. Y eso igual a 1,7 pascal sobre segundo. Muy bien. ¿Alguna consulta, chicos? Bien. Aquí es justamente lo que le estaba comentando hace un momento, que es a lo que llamamos nosotros condiciones límite. Esas condiciones límite. Recuerden que estas placas que estamos mencionando son placas sólidas, ¿no? Y el fluido en el interior está. Entonces, si las placas son sólidas, y empieza a moverse un líquido por dentro de las dos capas sólidas, recuerden, las dos capas son sólidas, no se mueve ninguna. El fluido toma esta forma, ¿no? Donde la velocidad máxima de este fluido está acá en la parte central, aquí. Ahí es la velocidad máxima. Porque ahí en el centro no hay, es donde se hace cero la fuerza de oposición, que lo vamos a llamar esfuerzo cortante. Pero estas dos placas sólidas están provocando una resistencia que se mueve el fluido. De manera que el líquido que está bien en sus fronteras son estáticos, no se mueven. El que se mueve y además con la velocidad máxima es el fluido del centro. Entonces, a medida que nosotros nos vamos acercando a las dos placas que no se mueven, que permanecen intactas, la velocidad disminuye, claro está, como la vemos en la gráfica, pero el esfuerzo cortante presente en esta lámina y en esta otra lámina, el esfuerzo cortante ahí es máximo, pero la velocidad es cero, ¿no? Porque el flujo que está pegado a las dos capas no se mueve. El flujo que está aquí se mantiene ahí constante, sin moverse, porque el esfuerzo cortante ahí es máximo, es la fuerza opositora al movimiento. Ahora, lo que yo les comentaba aquí, por ejemplo, vamos a hacer el siguiente análisis. La capa inferior no se mueve, está quieta, intacta, inmóvil, fija, ¿no? Y la capa superior es la que empieza a moverse.
De manera que dentro de este fluido, y vamos a hablar un poquito de las características de las capas cuando entremos a los fluidos laminares, la variabilidad que se da, porque como la placa superior se mueve, con la placa inferior se mueve, pues agarra y empuja al fluido, ¿no? Entonces, empuja y el fluido se va, circula, se mueve con la misma velocidad con que la que se mueva esta placa móvil. Pero esa velocidad, dijimos hace un momento, va disminuyendo hasta que toma un valor de cero la velocidad. Pero ¿qué es cero? No hay movimiento porque en esta parte tenemos nosotros un esfuerzo cortante, una fuerza opositora, bueno, que se está poniendo el movimiento. Bien. Ahora bien, acá, dentro de estas fronteras que hablamos del cuerpo sólido respecto al cuerpo líquido, se pueden presentar dos situaciones. Una de ellas, decimos que es en la interfase sólido-líquido, en las paredes, lo que charlábamos hace rato, nuevamente lo voy a volver a repetir. Fíjense, es la placa de arriba la que se mueve. Entonces, la velocidad en este punto es exactamente la misma, que no hay ninguna oposición. Este esfuerzo cortante en esta posición de acá es cero. Pero entonces, a medida que nos vamos alejando de la placa móvil, la velocidad va disminuyendo porque está haciendo más presencia la fuerza opositora. Esa fuerza opositora es lo que llamamos como el esfuerzo de corte. De manera que en esta parte donde no había un movimiento directo rápido, el esfuerzo de corte ahí es cero. Pero en esta parte donde los dos movimientos no se mueven, ahí es porque el esfuerzo cortante es máximo y está impidiendo su movimiento. Ahora, lo que les comentaba hace un momento, ¿qué tal ahora si el fluido es el que se mueve y las dos paredes de la tubería mantengámoslas intactas? Entonces, en este punto central es donde la velocidad toma el máximo valor. Y ahí toma el máximo valor porque el esfuerzo de corte es nulo, es decir, no hay ninguna fuerza opositora, de manera que ahí es la parte central donde se genera la mayor velocidad. Pero a medida que nos vamos acercando a las paredes, las cuales son fijas, va aumentando la fuerza opositora. Es decir, empieza a aparecer para nosotros el esfuerzo cortante. Y ese esfuerzo cortante va a ser máximo cuando llegue pues a los límites del tubo. Ahí es máximo. ¿Sí? ¿Alguna consulta, chicos? A ver, hagamos un ejercicio más. Chicos, les pido un minutito, se me acabó mi café. Ya y haremos este ejercicio. Ya hoy día no pasaremos muy rápido, sé que no han entrado todavía. Sí, tal vez estamos empezando con varios ejercicios. Tenía planeado unos 8 para hoy día, pero creo que el tiempo no nos da. Por favor, un minutito.
Ok, seguimos, chicos. Bien. A ver, hagamos este otro ejercicio. Bien, dice, a ver, dos placas, dice. Una fija y una móvil. La fija la tenemos acá en la parte inferior y la móvil es esta otra arriba, ¿no? La cual está viajando, se está moviendo a una velocidad de 2 metros sobre segundo, ¿sí? Y se le está aplicando una fuerza a esa placa de 2 newtons. Ahora, la distancia que está entre las dos placas es una película de agua de 1 centímetro de espesor. Bueno, nos da una temperatura de 20 grados Celsius. ¿Ya? Y el área de contacto que se va a analizar es de 0,8 metros cuadrados. Con esa información me piden que calculemos la viscosidad, tanto la cinemática como la viscosidad dinámica, ambas viscosidades. Recuerden que la placa inferior es una placa fija, la placa superior es una placa móvil a una determinada velocidad, hay 1 centímetro de distancia, que es el espesor de la película de agua. Y el área de contacto es 0,8 metros cuadrados, el área de estudio. Bien, a ver, vamos a analizar esto un poquito. Le he vuelto a copiar el dibujo un poquito para que nos vamos guiando. Y aquí está lo que llamamos nosotros el modelo en cuanto se refiere a cómo se va moviendo o van variando las velocidades del fluido. Si bien es cierto que esta placa se mueve a 2 metros por segundo, entonces va a generar que el fluido, sobre todo el que está bien apegadito a las paredes, se mueva también a la misma velocidad, ¿no? Sí, porque no hay ninguna fuerza opositora. No hay lo que llamamos acá, fíjense, el esfuerzo constante, ¿sí? Entonces, pero a medida que nos vamos alejando, a medida que aumentamos la distancia, va disminuyendo la velocidad, porque paralelamente y hacia arriba va aumentando el esfuerzo de corte. En esta parte inferior la velocidad del fluido es cero, pero es porque hay un esfuerzo cortante máximo que toma el máximo valor, y ese esfuerzo cortante a medida que nos apegamos a la placa móvil, si bien va aumentando la velocidad, pero va disminuyendo el esfuerzo cortante. Donde la velocidad máxima, ahí el esfuerzo cortante es cero. Ya, pero yéndonos yéndonos a la ecuación del esfuerzo cortante, el cual es igual a la viscosidad, el diferencial de velocidad sobre el diferencial de distancia o la variación de distancia. De ahí vamos a obtener directamente, habíamos dicho que este signo negativo no lo tomamos en cuenta, únicamente nos indica la inversabilidad que hay entre el esfuerzo cortante y la velocidad, ¿no? Pero para efectos de cálculo no inicia que lo tomemos en cuenta. Despejando viscosidad, pues diremos que esa viscosidad es igual al esfuerzo cortante por la distancia por la velocidad máxima. Estamos hablando de la velocidad máxima. Si bien es cierto que aquí las velocidades van aumentando, en este punto es cero, acá hacemos referencia a la velocidad máxima. Si reemplazamos ahí el hecho de saber que la fuerza es igual al área, recuerden que nos dan ambos datos, no está anotado aquí, si no me equivoco era 0,8 centímetros cuadrados el área, y tenemos la fuerza. Eso nos permite que calculemos nosotros acá el esfuerzo cortante. Entonces, este esfuerzo cortante, que lo podemos calcular aquí, o lo reemplazamos directamente acá en la fórmula ya de viscosidad, y encontramos que la viscosidad va a ser igual a la fuerza sobre el área por la distancia que hay entre las dos placas, el espesor de la película de agua, por la velocidad máxima con la cual se mueve. La fuerza era 2 newton, el área era 0,8 a metros cuadrados, perdón, y la distancia, que es 1 centímetro, llevándolo a metros, 0,01 metros, y la velocidad máxima, 2 metros segundos. Muy bien. Acá vemos que se van a simplificar algunas unidades. Vamos a la foto más arribita. Este metro se simplifica con este metro, nos queda este de acá, este segundo haciendo extremos con extremos, medios con medios, este segundo va a la parte superior. Donde la viscosidad, ¿qué viscosidad era esta? La dinámica. La viscosidad dinámica es 0,0125 newton segundo sobre metro cuadrado.
donde sabemos que Newton sobre metro cuadrado es igual a Pascal, ¿no? Podemos también expresarlo en Newton segundo sobre metro cuadrado o directamente Pascal por segundo. Bien, ya tenemos acá la viscosidad dinámica. Para poder calcular la viscosidad cinemática, recordemos que es igual a la viscosidad dinámica, la que acabamos de calcular, sobre la densidad. Pero ¿la densidad de quién? El enunciado nos dice que es agua que está circulando por acá y está circulando a 20 grados Celsius. Tendríamos que entrar a una tabla de propiedades termodinámicas del agua, que se la voy a pasar enseguida, por favor, para ver que vean de dónde hemos sacado ese dato. Veremos que a 20 grados Celsius la densidad del agua es 998,29 kilogramos metros cúbicos. Chicos, aprovecho una cosita a ver, para preguntarles, a ver, ¿a qué temperatura la densidad del agua es 1? Porque siempre manejamos conceptualmente que la densidad del agua es 1. Y es verdad, es 1, pero ¿a qué temperatura es 1? A 4 grados Celsius. Muy bien, perfecto, es excelente. A 4 grados Celsius, la densidad del agua es 1. Por arriba y por debajo es menor a 1. 4 grados Celsius se considera la temperatura óptima de mezcla, además de un líquido con gas, ¿cierto? Bien, entonces, esta tabla se la voy a pasar enseguida, ¿ya? Aunque muchos la deben tener. Bueno, a 20 grados Celsius hemos visto que la densidad del agua es 998,29 kilogramos sobre metro cúbico. Perfecto, ya tenemos la densidad. La viscosidad la acabamos de calcular. Reemplazamos. Habíamos dicho que viscosidad cinemática lo vamos a simbolizar con la B grande. Ya, aquí está con B grande la velocidad, pero es una gráfica que he hecho un copy-paste, ¿ya? Nosotros hemos dicho que velocidad le vamos a simbolizar con B chica, por favor, ¿ya? Muy bien. Simplificando, sabemos que Pascal es igual a... ¿A qué era igual Pascal? ¿Se acuerdan? Newton sobre metro cuadrado y kilogramo, y Newton, que es igual kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, ¿cierto? Bueno, haciendo todas esas transformaciones, encontramos la viscosidad cinemática, que habíamos dicho que las unidades de la viscosidad cinemática es metro cuadrado sobre segundo. Y de esa manera obtenemos la viscosidad cinemática. Bien. Un ejercicio todavía sencillo. Veamos este otro caso. Bien. Se coloca una placa plana, dice, fíjense, tenemos la placa, la fija, la del piso, ¿no? Y sobre este fluido vamos a colocar una placa plana, una pequeña placa, la cual es un fluido de alta viscosidad, nos dice, y hay una profundidad del fluido de 0,29 centímetros, muy bien, y que la velocidad de flujo es de 0,42 metros segundo, esa es la velocidad, y que hay un esfuerzo de corte de 2,5 pascales. Nos piden que calculemos la viscosidad del fluido, ¿no? Esta es la placa fija, hay una pequeña placa sobre la superficie que tiene movimiento y que viaja a una velocidad de 0,42 metros sobre segundo, y este es el diagrama que conocemos como el perfil de velocidad, porque como la placa superior es la que se mueve, entonces a medida que el fluido se va alejando o va aumentando la distancia de la placa móvil, la velocidad va disminuyendo, pero va aumentando el esfuerzo de corte. Entonces, por cuestiones teóricas diríamos que acá en este punto el fluido, el que está bien apegado a la placa móvil, ahí está la velocidad máxima del fluido, y en este punto estará la velocidad mínima del fluido, que es 0. Pero al mismo tiempo, en este punto donde la velocidad es 0, está nuestro esfuerzo de corte máximo, y aquí donde la velocidad es máxima, no hay resistencia, no hay esfuerzo de corte, no hay oposición, el esfuerzo de corte es mínimo, se me fue el mouse, acá está. Acá el esfuerzo de corte pues será 0. Bien, vamos viendo, a ver. Aquí está la distancia, está la velocidad, me dan el esfuerzo de corte, ¿sí? Sabemos que el esfuerzo de corte es igual a la viscosidad por el diferencial de velocidad por el diferencial de distancia, ¿ya?
Este diferencial de distancia, pasemos al otro lado. Recuerden que había dicho que el signo negativo simplemente nos indica la inversabilidad que hay entre esos dos factores. Lo pasamos al otro lado. Y aquí vamos a hacer una pequeña deducción. ¿Ya? Pues, en los dos ejercicios anteriores usamos directamente la fórmula. Aquí en diferencial de B le ponemos B, le habíamos puesto velocidad nomás. Y en el diferencial de Z le habíamos puesto C. Pero en realidad, ¿de dónde sale? Lo hemos resuelto de manera más directa. Bueno, estos diferenciales podemos hacerlo desaparecer aplicándole integrales a ambos lados, ¿no? El diferencial de Z, Z1 y Z2 distancia, el Z2 el Z máximo. Tenemos las velocidades, el diferencial de velocidad X está en, hay dos velocidades, la velocidad máxima, la velocidad 2 que sería esta, y la velocidad mínima acá, pues le hemos puesto estado 2 menos estado, bueno, la integral de punto 2, punto 1, integrando la integral de diferencial de Z, es Z directamente, pero Z dependiendo de los valores Z2 y Z1 que reemplazamos, la tengo por... Bien, entonces, de la misma manera acá, la integral de diferencial de Bx es Bx. Desde los valores de Bx cuadrado, Bx2, Bx1 que reemplazamos, nos queda de esa manera, ¿no? Aplicando integral. Bien, pero ahora si vemos nuestra gráfica, ¿no? Este Z2, estamos acá arriba. ¿Cuánto es el Z2? La distancia, esta distancia máxima era 0,29. Y Z1, estamos sobre el nivel de referencia, es 0. Por eso que este desaparece. Por eso que hace rato, cuando hicimos los dos ejercicios anteriores, directamente le poníamos Z. Ahora, las velocidades. En esta parte superior, la velocidad es máxima, hemos dicho, ¿cierto? Y en la parte inferior, la velocidad es mínima. Cada velocidad es 0. Por eso que el V1 desaparece. Por eso que en los dos ejercicios anteriores, chicos, directamente decíamos Z y decíamos velocidad. A eso se refiere. Esta velocidad, decíamos que era la velocidad máxima. Bueno, y Z es la distancia. ¿Sí? Ok. Despejando viscosidad, tenemos entonces el esfuerzo cortante por el Z, por la distancia, sobre la velocidad. ¿Pero qué velocidad? La velocidad máxima. Muy bien. Reemplazo. Ahí. Vamos reemplazando el esfuerzo cortante, dice el enunciado, 2,5 pascales. La distancia que es 2,9, vemos dónde está, ahí está, 0,29 centímetros, llevándolo a metros, es 2,9 por 10 a la menos 3 metros, ¿no? Haciendo la transformación de centímetros a metros. Y la velocidad que nos dice el enunciado, que es la velocidad con la que se mueve la placa superior, 0,42 metros segundo. El enunciado dice la velocidad del flujo, pero claro, es la velocidad del flujo máximo que en realidad se debe que toma la misma velocidad que tiene la placa móvil. Este dato de velocidad es siempre la velocidad máxima del fluido. La tengo, chicos, se me va a apagar el luz. Poner cargador, ¿ya? Ok, muy bien. Entonces, reemplazando, obtenemos una viscosidad de, bueno, aquí metro con metro se va, ¿no? Y extremos con extremos nos queda pascales sobre segundo. 0,0172, que será la viscosidad de este fluido. A ver, hagamos uno más, ¿ya? Bien. Este está muy bonito. Muy parecido al anterior, solo que en este son muy parecidos los tres que hemos hecho, solo que estamos calculando diferentes variables. Este es un ejercicio muy parecido al anterior, solo que ahora ya no es la viscosidad que estamos buscando, en el anterior fue el esfuerzo de corte, en este estamos buscando la distancia, esta distancia Z, fíjense. Algo muy similar al ejercicio anterior. Tenemos en la parte inferior una placa fija, tenemos en la parte superior una placa móvil, la cual se mueve a 0,06 metros sobre segundo, provocando que la velocidad máxima del fluido
en el flujo que está bien apegadito a las paredes de la placa sea también 0.06 metros segundo, y a partir de ahí va disminuyendo la velocidad hasta llegar a un punto cero, ¿no? Bien, el esfuerzo cortante es 0,045 kilogramos sobre metro segundo cuadrado, no el enunciado. ¿Dónde está localizado este esfuerzo de corte máximo? Acá abajo, donde la velocidad es cero. Ahí se encuentra el esfuerzo de corte o la fuerza cortante máxima. Y nos da la viscosidad del fluido. Recuerden que estamos trabajando para fluidos newtonianos, donde la viscosidad es constante, ¿no? 0,0089 kilogramos sobre metro sobre segundo. Y otro dato más nos da el enunciado, tenemos la viscosidad, tenemos el esfuerzo de corte, y está todo. ¿Qué nos pide con toda esta información? Nos pide que encontremos la distancia que se encuentran a dos placas. Muy bien, vamos nuevamente a la misma fórmula. El esfuerzo cortante, que es igual a la viscosidad, el diferencial de velocidad sobre el diferencial de zetas. Esto lo voy saltando porque se vuelve a repetir el desglose que hicimos de la fórmula en el anterior ejercicio, ¿sí? Integramos diferencial de Z, integramos diferencial de B, nos queda Z2 menos Z1. Ahora aquí, antes que le dé el clip, ¿qué se anula? Este Z1, ¿cuánto será, chicos? Ya va a ser el último ejercicio, sé que están cansados por la hora, pero ayúdenme a terminarlo a ver. Este Z1, ¿cuánto será? ¿Qué dicen? Vamos, sin miedo. Fíjense, el Z1 estamos sobre la placa fija. Z1 aquí es cero la distancia. Y acá arriba está el punto 2, el Z2. Entonces, este Z1 es cero. Estas velocidades que tenemos, pero en la que tenemos la velocidad máxima, la de arriba, tenemos la velocidad 2. Pero la velocidad 1 en este punto no se mueve, es cero, ¿no? Entonces directamente a esto le vamos a poner Z, que es lo que nos interesa hallar Z. Lo que sería en otras palabras el Z2. Bueno, despejamos Z, que es la distancia, colocamos la viscosidad, que aquí tenemos el dato, 0,0089 kilogramos sobre metro sobre segundo. La velocidad del flujo, la velocidad máxima del flujo, que en realidad es la velocidad de la placa móvil, 0,06 metros sobre segundo, sobre el esfuerzo cortante, que está en este punto, el esfuerzo cortante máximo, que es 0,045 kilogramos sobre segundo cuadrado, ¿no? Vamos reemplazando eso y vemos lo siguiente. Aquí kilogramos se va con kilogramos, segundo, S cuadrado se va con este de acá, este metro con este metro se va, nos queda este metro abajo, extremos con extremos, medios con medios. Obtenemos que la distancia que existe entre estas dos placas es 0,011366 metros. Esta será la distancia que está localizado el Z. ¿Alguna consulta, chicos?